El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy lunes 13 de febrero del 2023, Pepe. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Muy buen inicio de semana, ya casi quincena. Lunes 13. A ver, ¿con qué información arrancamos la semana? Pues vamos a arrancar diciendo que esta semana ya los pajaritos cantan, la luna... En un par de días todavía. ¿Ya se metió? ¿Ya? ¿Cómo es? Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Y ya se metió. Ah, ya, pues ya está amaneciendo. Ya está, exacto. Como este lunes 13. Ya sale el sol. Pepe, pues vas a cumplir años el miércoles. 36. 36 años. Estamos jóvenes todavía. Hoy también Mariana cumple años, le mando saludos. Saludos. Pues vamos con una nota que comenzó el viernes 10 de febrero con la visita de Andrés Manuel López Obrador aquí a la zona metropolitana. Estuvo por allá en la 5ª Región Militar, la base aérea de Zapopan, para conmemorar el Día de las Fuerzas de la Fuerza Aérea Mexicana, y tuvo varios anuncios durante su conferencia de la mañana. Dijo, entre otras cosas, que va a regresar en 2 semanas para supervisar avances de la primera etapa del sistema de la presa El Zapotillo y los 2 acueductos que conectarán a El Zapotillo con las presas El Salto y Calderón. Habíamos estado también mencionando esto la vez pasada que visitó Andrés Manuel las obras, ¿no?, del Zapotillo. Sí, hay que recordar un poco esta presa. Por ahí desde el 2005 se anunció la presa El Zapotillo y bueno, muchísimo conflicto, se fue construyendo, pero había sobre todo oposición de 3 pueblos que iban a ser inundados. Además también productores ganaderos, agropecuarios de la zona de Los Altos que estaban molestos con que esta presa iba a almacenar agua. Principalmente se hizo para León, Guanajuato, para llevar agua a otra cuenca y bueno, no le parecía a los productores que les quitaran agua para mandarla a la ciudad de León. Luego también se anunció que esa presa también serviría para Guadalajara. Aún así, pues bueno, mucha oposición, y lo que se consiguió fue que sí funcione la presa, pero hasta cierto nivel que garantice que no se inundan esos pueblos. O sea, se no va a quedar tan grande como se había planeado. De hecho, se le están haciendo unos agujeros a la cortina de la presa para que no haya forma de que se inunden los... Y que en caso de que suba a cierto nivel, de todas maneras la empieza a derramar, ¿no? Se desfogue, pues, ¿no? O sea, básicamente están rompiendo la cortina para que no quede tan alta y entonces va a almacenar menos agua, por lo que se cancela que se vaya hacia León. Y como se resolvió para que venga a Guadalajara y sea una inversión menor, que creo que fue esa bastante buena idea, en lugar de crear una nueva presa, que esa no sé qué ocurrió con ella, la del Purgatorio, que estaba aquí en la barranca y también ya la están construyendo. Esa iba a ser como un tipo tinaco y ya de ahí la bombeabas hacia Guadalajara. Esa se cancela y lo que hicieron fue estos 2 acueductos que conectan al Zapotillo con la presa El Salto, que está allá en los Altos de Jalisco. No en El Salto, Jalisco. No en el Salto. En el municipio. Exacto. Está en Los Altos, es una presa que ya funciona, pero no se está utilizando su agua, entonces se conecta el Zapotillo con esa presa y luego esa presa se conecta con la de Calderón, que esa ya nos da agua aquí a Guadalajara, como el 10-15% más o menos. Entonces ya está toda la infraestructura para traer desde esa presa que está en Zapotlanejo agua a Guadalajara, entonces ya nada más se conectan Zapotillo y El Salto con el Calderón y ya van a ser 3 presas ligadas entre sí las que nos van a traer agua acá a Guadalajara. Y eso también ayudará, supongo, que a Chapala o a la cuenca de... Bueno, todo el otro flujo de agua que tenemos actualmente proveyendo a la ciudad, ¿no? Sí, es un poco más de la mitad lo que les usamos en Guadalajara, que viene de Chapala, ya sea por el acueducto directo de Chapala o a través del río Santiago, que le sacan por ahí agua también que llega a nuestros domicilios. Y otra buena parte es de los pozos subterráneos, que también ya están muy sobreexplotados. Está comprobado que le sacamos más de lo que entra. Estaría bueno también invitar a alguien experta en el tema del agua, porque creo que no le hemos entrado lo suficiente. Pero bueno, esos fueron 2 de los anuncios que hizo Andrés Manuel. Y otro que me parece muy importante, Pepe, y que no se ha hablado mucho, al menos en lo que yo he encontrado en prensa, es el proyecto de la línea 4 del tren ligero, ¿no? Que iría hacia Tlajomulco.
anunció que se está construyendo con financiamiento, esto me llama la atención, entre los gobiernos estatal, federal y la iniciativa privada, y que también en 15 días volverá para revisar los avances de esta línea 4. Que tiene pocos avances, es lo primero que se anunció, pues en realidad es como una obra complementaria, el paso a desnivel de Adolf Horn. Son ya las vías del tren de carga. Junto a esas vías del tren de carga se van a construir otras vías paralelas ya para el tren de pasajeros. Entonces, el tren de carga pasaba a nivel en Adolf Horn. Cuando pasaba el tren, pues bueno, se tenían que detener los carritos, esperar a que pasara, y eso se iba a volver muy problemático si empezaba el tren de pasajeros. Entonces le hacen un puente elevado a Adolf Horn. Es el poco avance que lleva. Realmente la obra como tal no ha avanzado a mucha velocidad. Y sí, es una inversión compartida, hay que recordar. Pone más o menos la mitad del dinero a una empresa privada, Mota-Engil, que es portuguesa, estuvo involucrada en la construcción de la línea 3, por ejemplo, o en el Tren Maya, también está por ahí involucrada. Esta empresa pone la mitad del recurso más o menos, y la otra mitad se la dividen entre el gobierno federal y el de Jalisco. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, como esta empresa invierte, hay que pagarle. ¿Cómo? Bueno, todo parece indicar que parte del pasaje va a ir para esta empresa a lo largo de los años. ¿Se sabe ese tipo de temas como a cuántos años, de cuánto ya se estima la inversión? Sí se sabe porque el Congreso del Estado tuvo que aprobar que el gobierno firmara este convenio. Como es multianual y va a comprometer a futuros gobiernos del Estado, tuvo que aprobarlo el Congreso del Estado. Y si no me equivoco, son poco más de 10,000 millones de pesos de inversión. El gobierno del estado pone 2,000 y el gobierno federal otros 2,000 millones de pesos. Más o menos por ahí anda. Vaya, y en este caso se tiene que hacer la inversión antes de que pueda recibir un beneficio, como se supondría que, bueno, me estoy pensando en Iconia de nuevo, ¿no? En este tipo de inversiones público-privado, ¿no? Así es. Sí, la empresa esta portuguesa tiene que meter el dinero y empezar a cobrar una vez que esté funcionando. Es una clase de préstamo, por así decirlo, ¿no? O asociación, pero es una asociación de alguna forma que implica poco riesgo para la empresa porque es un servicio público, digamos, ya tiene garantizado un flujo de efectivo que va a haber. Claro. A partir de que haya pasajeros, y pues sí va a haber pasajeros, ¿no? Más allá de que pues es una obra finalmente polémica, sí le ayuda a mucha gente en Tlajomulco, sin duda. Conecta con Las Pintas, en la zona de Las Pintas, en donde termina el macrobús de la calzada, más o menos por esa zona empezaría y llega hasta la cabecera municipal de Tlajomulco. Pero en ese trayecto hay un montón de zonas donde no hay nada, hay terrenos agrícolas, digamos, pasa por buena parte de Tlajomulco en donde no ha habido este crecimiento desordenado y grandísimo de gente. Entonces, pero siempre lo puede haber, Pepe. Exacto, ¿no? O sea, todo parece indicar que además en Tlajomulco, ¿no? Va a detonar todavía más crecimiento del que ya de por sí tuvo Tlajomulco. Es como ejemplo del crecimiento irregular en la ciudad. Si no me equivoco, es el municipio del país que más creció en su población entre ciertos años, ¿no? O sea, estamos hablando que del año 2000 al 2020 tuvo un crecimiento poblacional inmenso por todos estos fraccionamientos que crecieron pues de forma desordenada, con muchísima densidad. Sí. Y pues bueno, parece que por el derrotero, el recorrido de la línea 4, pues también se va a detonar en donde no había habido. Ahora sí viene esa vivienda. También anunció algo que me parece muy importante, que Jalisco se convertirá en el estado del país con más bases de la Guardia Nacional. Hasta la fecha hay 30 bases en el estado y para el fin de este año, del 2023, habrá 50. Entre otras, Enrique Alfaro, el gobernador del estado, solicitó y se le autorizó la instalación de una base de la Guardia Nacional en Tapalpa, donde fue desaparecido el pasado 10 de diciembre el coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. ¿Qué piensas primero de las bases, ¿no? De esta cantidad también de bases, ¿qué implicaciones crees que puede tener como para el Estado? Pues el presidente criticaba que la Policía Federal se creó y no tenían bases.
yo pienso que pues es solo en discurso. Yo recuerdo que sí existían bases de la Policía Federal, porque cuando reporteaba en Lagos era uno de nuestros puntos de recorrido. Íbamos a todas las corporaciones de la Policía Municipal, de Protección Civil, de bomberos, así, ¿no? Todos los días a ver qué había pasado, y entre otras estaba el de la Policía Federal. Pero bueno, sin duda, de la Guardia Nacional, de no existir, hacer ahora una nueva y que tenga tantas bases, pues sí es una diferencia en comparación a la Policía Federal. Pues es un arma de doble filo, o sea, importante que exista presencia de seguridad federal, pero pues esta crítica, ¿no? Que se había prometido, así se hizo en la ley, que la Guardia Nacional iba a ser un cuerpo policíaco civil, no militar. Y cuando recién se creó, se convocó a elementos militares a sumarse ahí, pero en los hechos los mandos eran todos militares. Digamos, en realidad en los hechos se convirtió ya en un cuerpo militarizado que dependía en buena parte su mando de militares, y ya ahorita ya no es algo de facto, ¿no? Ya es pues abiertamente como un ala, ¿no? De las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional. El compromiso de que estaba en la ley, el compromiso de que al final de este sexenio pues ya iba a ser 100% independiente, civil, y pues no. O sea, se va a seguir arrastrando eso, que es la crítica que se hace al gobierno federal en cuanto a la militarización, junto con la entrada que se le ha dado a el ejército en un montón de tareas que no tienen nada que ver con las tareas de seguridad, ¿no? Construcción de hoteles, de parte del... Bueno, ahora tenemos este rescate, al parecer, de Mexicana, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas, realmente por parte del gobierno federal, que le quiere entregar la aerolínea. Así es, y todo parece indicar que así va a ser, ¿no? O sea, están teniendo un montón de crecimiento el ejército mexicano en un montón de áreas en donde antes no tenía injerencia, y pues eso sí puede alarmar. El presidente daba unos datos interesantes sobre, por ejemplo, la letalidad, que es en los enfrentamientos que tienen los militares. El ejército mexicano a nivel mundial era de los más letales, en donde hay un enfrentamiento y salían pues las personas muertas, ¿no? En ese enfrentamiento, cuando en teoría pues tú como ejército debes de asesinar cuando la situación es así de grave, si no, pues tendrías pues que someter a las personas y demás, ¿no? No quitarles la vida. Claro. Era súper letal. Y el presidente ahí presentaba unas cifras en cuanto a que ha bajado la letalidad. Qué bueno, pero aún así, comparado con un cuerpo policía civil, es muchísimo más alta la letalidad. Son elementos militares que no están preparados para hacer tareas de seguridad civil, sino militar. Lo hemos platicado. Ya hay casos aquí mismo en Juanacatlán. Hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por elementos de la Guardia Nacional que le marcan el alto un carrito, no se detiene, disparan, y en ese carro iba una adolescente de 16 años embarazada de copiloto, y la matan. Hay un libro muy bueno, La Tropa, no sé si lo tuviste oportunidad de leerlo, es de estos periodistas Pablo Ferri y una periodista de pie de página, se me escapa de momento su nombre. En él hacen una investigación larguísima con soldados, con militares, se acercan a ellos, cuentan sus historias, sobre todo se acercan a una prisión militar. Entonces es muy interesante lo que cuentan de los casos por los que están cumpliendo sentencia estos militares, y es un ensayo, a mí me parece muy crítico y desgarrador también desde el ejercicio periodístico incluso, ¿no? Con el que se acercan, porque normalmente desde el periodismo tenemos una aversión a las fuerzas policiales, a las fuerzas del Estado, ¿no? A las fuerzas de seguridad en general. Y bueno, ahí hay a mí me parece como una honestidad muy brutal y valiosa de estos dos periodistas, que les recomiendo, la verdad, bastante. A mí me ayudó a entender muchas cosas como que no había visto y que no había pensado antes de estos militares y del peligro realmente que implica la presencia militar en el país, y que una extensa parte de la población y de nuestras actividades cotidianas estén en sus manos, ¿no? Sí, o sea, finalmente son fuerzas armadas, no policía, no están preparados para
resolver conflictos cotidianos, sino para acabar con el enemigo tal cual. Claro. Y bueno, pues ahí está la recomendación, La Tropa. Vamos a buscarlo. Y justo de la desaparición hablaban de este coronel José Isidro Grimaldo Muñoz. Vino también aquí a Guadalajara, a Zapopan, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien decía que podría encontrarse este coronel pues ya sin vida, debido a que la ropa del coronel fue identificada por sus familiares. Entre otras cosas, dijo Sandoval: ya llevamos bastante tiempo, estimamos que pudiera ya no tener vida, pero de todos modos no vamos a detenernos, vamos a seguir hasta encontrarlo. Pues un militar diciendo vamos a seguir hasta encontrarlo, ¿no? Creo que es... Pues lamentable que ya se le dé por muerto. Hay que recordar que él estaba de vacaciones. Él tiene su cuartel, digamos, o su sede en donde él trabaja es en Tamaulipas. Y vino acá a la zona de Tapalpa de vacaciones. Y aparentemente ya cuando iba de regreso hacia Tamaulipas, pues lo secuestran, lo privan de la libertad. De acuerdo con la propia información que ha dado la misma Sedena, el Cártel Jalisco Nueva Generación, una célula de este grupo criminal, lo priva de la libertad, es lo último que se sabe. Su vehículo es encontrado hasta Tonalá y pues su ropa y así, él no lo han encontrado, pero mira, pues ya. Me parece muy significativo también que ellos estén hablando de este coronel desaparecido, pero que el presidente como tal pues haya preferido callar sobre el tema de las desapariciones, de la crisis de desaparición de personas que vivimos en Jalisco y en el país. Se le preguntó en la conferencia, él dijo que no iba a hablar de ese tema, que el subsecretario de Derechos Humanos, quien no vino a Zapopan, Alejandro Encinas, iba a presentar un informe en los próximos días. No sabemos cuándo será eso, pero afuera de la base militar se reunieron colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos para manifestarse frente a la llegada del presidente. Pues es que es uno de los problemas, sino el problema social y de seguridad más grave que tiene el país, y de alguna forma pues se quita la responsabilidad de hablar sobre ello. El discurso es que pues quien debe de dar la información es Alejandro Encinas, y pues si no está presente pues no se habla del tema, ¿no? Digo, a mí me parece bien que se generen informes especiales y todo esto que presenta el subsecretario, pero el presidente tiene que pronunciarse, o sea, así como les pide, a ver, pónganme la lámina de no sé dónde, y ahí andan los de comunicación, en llamas intentando buscar lo que les pide el presidente sobre la marcha, pues también podría decirles, a ver, pónganme la gráfica de desaparecidos o yo qué sé, y dar una explicación, una postura, algo. No incluso sé empatizarse, ¿no? Con esta gente que estaba incluso ahí afuera manifestándose, y que sabemos que ahorita vamos a entrar al tema también de personas desaparecidas, que ha sido, pues sigue siendo más bien, como dices, la principal, yo creo también problemática social y de seguridad que tenemos. Sí, o sea, por lo menos hacer un pronunciamiento, reconocer la gravedad. No sé si atendió a los familiares, lo dudo mucho, pero pues tendría por lo menos que dar una señal, ¿no? Que simplemente decir, no vino Encinas, ya luego hablará de ese tema, ¿no? La periodista que se me iba su nombre, perdón, Daniela Arrea de Pie de Página, y Pablo Ferri son los autores de este libro que les recomendamos. Muy bien. Vamos al tema de estas personas que han desaparecido. Al menos 3 casos muy visibles, Pepe, de personas desaparecidas se dieron el pasado jueves 9 de febrero, cuando supimos que desde ese día estaban desaparecidos Osíris Vieira de Souza, un brasileño de 37 años, Enrique Esparza Ochoa, de 21 años, y Raúl Alejandro Barajas Ordúñez, de 27 años. Muy jóvenes los 3. Vamos a ir caso por caso. En el caso de Osíris, él fue visto por última vez saliendo del ITESO. Él es un hermano jesuita, está en el camino para volverse sacerdote. Y el sábado 11 de febrero, pues también esto es muy, muy bueno, nos enteramos que había sido localizado en Mazatlán. Hasta lo que sabemos de su caso, apareció muy confundido en una comisaría de Mazatlán. Al parecer había tomado un taxi en algún punto de la ciudad, y gracias a las denuncias, la denuncia en redes, también la comunicación interinstitucional, supongo, la policía lo identifica. La policía es de Mazatlán. Se coordinan con las autoridades de Jalisco y ya está de regreso Osíris. Él es un miembro de la comunidad. Un miembro de la comunidad jesuita dijo sobre su caso,
que seguirá un proceso de investigación. Hay muchas preguntas que responder, habrá mucho que compartir y aprender. En su momento, cuando tengamos información objetiva y útil, la compartiremos, dijo esta persona. Bueno, pues más allá de su situación personal, que pues lo importante es que fue localizado con vida. Y pues bueno, esas otras preguntas, porque luego hay luego cierta exigencia hacia las víctimas, ¿no? De rendir cuentas. ¿Y dónde estabas? Bueno, que me parece muy buena la declaración de esta persona, ¿no? O sea, información objetiva y útil. Sí, ¿no? sobre No se todo. trata de responder el chismecito y saber, a ver, sino simplemente que esa experiencia que afortunadamente pues termina con la localización con vida de esta persona pueda servir a entender el fenómeno de las desapariciones, a otros casos. Para eso es, sí, ¿no? las técnicas o que uso, ¿no? Las lógicas. Porque él no recuerda como la manera en la que fue abducido, o como que tiene una parte, ¿cómo se dice? Blackout en inglés, es como un apagón, ¿no? Y no recuerda realmente lo que sucedió. Entonces es bastante grave. A mí me sorprende que llegó hasta Mazatlán, es decir, desaparece el jueves 9 y el sábado, incluso quizás un poco antes, no sé si fue en la madrugada desde el viernes, estaba ya en la ciudad de Mazatlán. Bastante lejos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, afortunadamente se le encuentra con vida. Ya lo que nos puedan explicar públicamente, pues eso, ¿no? Que pueda servir para entender el fenómeno, para prevenir otros casos similares o para, si es que hay algo que facilitó el que pues él esté ahora con vida y de regreso a casa, bueno, que pueda servir para otros casos, más allá de pues los detalles, ¿no? De lo que ocurrió con esa situación. Pero y que bueno, dice, seguirán un proceso de investigación. Entonces, pues bueno, lo bueno es que Osiris está también de regreso y que se seguirá esta investigación. Lamentablemente, por otra parte, el joven Enrique Esparza permanece desaparecido. Sus familiares y amigos llevaron a cabo una protesta en silencio frente a Casa Jalisco este sábado. Enrique fue visto por última vez en la colonia Providencia. Él manejaba un carro Toyota Yaris gris. Se dirigía a un centro comercial, Plaza Real Center, por la llamada Zona Real de Zapopan. Y no se sabe en qué punto de ese trayecto él, pues ya no se le encuentra, desaparecido. Y pues es una zona muy transitada, llena de cámaras de vigilancia, ¿no? Entonces, pues ahí, por otras experiencias, va a ser fundamental la presión de familiares y amigos para presionar a que las autoridades hagan su chamba en torno a la desaparición de Enrique, que se active la búsqueda inmediata, que intervenga la comisión de búsqueda, que es este grupo independiente civil que depende de la Secretaría General de Gobierno y que también es bien importante que la gente sepa que existen estas dos instituciones que son muy distintas. La Fiscalía para Personas Desaparecidas, que investiga delitos, crímenes, son policías, es policía investigadora, son agentes del Ministerio Público, y está la Comisión de Búsqueda, que son personas totalmente civiles que no van a perseguir un delito, sino van a buscar a la persona, más allá de quién fue el responsable. Eso no importa, ¿no? Para la Comisión de Búsqueda es rastrear y localizar a las personas, ¿no? Entonces, a veces se coordinan, a veces demasiado poco, pero tienen tareas muy distintas y se tienen que involucrar en todos los casos. Al poner una denuncia, ¿automáticamente se le deriva la carpeta o el caso a las dos partes? No, no necesariamente, por quienes han tenido experiencias en la búsqueda de un ser querido, pues es recomendable primero ir a la comisión de búsqueda, justamente para que se activen los grupos de búsqueda y empiecen a hacer la búsqueda inmediata. Pues búsqueda en vida sí, inmediata. En vida inmediata, ¿no? Ya. Más allá de si hubo un responsable, digamos, son personas expertas que se van a dar cuenta por el contexto si se trató de una desaparición con violencia, que hay un delito. Bueno, va a ser su trabajo distinto a donde simplemente no se sabe qué fue de esa persona, ¿no? Y ya luego ir a la fiscalía, que es en donde son las entrevistas muy largas,
donde muchas veces se revictimiza, te dan a entender que probablemente vas a encontrar sin vida a tu ser querido. Claro. Digamos, es un proceso muy distinto. Entonces, en teoría se tienen que coordinar, no siempre se pueden coordinar, pero son trabajos muy distintos los que hacen ambas instituciones y pues sí se recomienda primero acudir a la comisión de búsqueda, que más allá del delito van a hacer lo posible por encontrarle. Y ya ¿Qué la es lo que se le fiscalía pide, es no? como más Celeridad burocrática. muchas veces, y entonces... Exacto. Lo que quieres es que se busque ya, Claro. ¿no? Uh-huh. Ya luego investigamos si hubo responsables y castigo y demás, ¿no? Lo que nos surge es saber en dónde está. Encontrarla. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ojalá así sea, que la presión de los familiares de Enrique pues pueda ayudar a las autoridades a presionar a que hagan su trabajo correctamente, que se le busque con vida, que agoten toda la investigación, las cámaras de vigilancia, la sábana de llamadas, todas estas cosas que para familiares que tienen a alguien desaparecido luego se van haciendo expertas en esa situación. Uh-huh. Y en darse cuenta que muchas veces pues a quien no conoce y por primera vez se enfrenta a ese proceso, pues no se les respeten sus derechos, no haya celeridad en los casos. Entonces, bueno, pues ojalá que así pase y que tengamos un buen final, encontrar con vida a Enrique Esparza. Otra de las personas, Pepe, que desaparecieron el mismo jueves y muy cerca de la plaza a la que se dirigía Enrique, Plaza Real Center, fue visto por última vez Raúl Alejandro Barajas Ordóñez ese jueves. Salió del fraccionamiento Real del Carmen, ya decíamos ubicado a pocos metros de este centro comercial, y también permanece desaparecido. Es este joven de 27 años, pues también como no hay más información, hay fichas de búsqueda y hasta lo que sabemos pues todavía permanece en calidad de desaparecido. Pues ojalá también se active todo el estado para localizarlo. Y lo mismo, ¿no? O sea, son zonas pobladas, comerciales, con un montón de gente que si alguien lo desapareció o algo ocurrió, pues muchas personas pudieron ser testigos, pues las cámaras de vigilancia. Entonces, bueno, pues ojalá todo ese contexto del lugar en donde fue visto por última vez, pues sirva para encontrarlo. Leía en la prensa, Pepe, que este domingo lo leía, que con datos de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, que en Jalisco se han localizado durante enero a 186 personas que tenían denuncias por desaparición. Creo que ahí era como también una nota de esperanza con algunos datos de las personas que han encontrado, ¿no? Sí, muchas personas se encuentran y ojalá fueran todas. Es un poco esta información que se transmite para dar pues la idea de que se está trabajando desde las autoridades. Qué bueno que haya resultados. Quisiéramos que fuera en todos los casos. Pero bueno, pues no queda más que seguir exigiendo a las autoridades, señalando los errores y pues señalar que es una cifra positiva, pero hay todavía cerca de 16,000 personas oficialmente solo en Jalisco desaparecidas. Es un número altísimo. No se compara, por ejemplo, con otras épocas de desaparición, ¿no? La llamada Guerra Sucia. Digamos, las desapariciones que hubo en esos periodos no se comparan nada a lo que está ocurriendo actualmente. Es verdaderamente escandaloso lo que está ocurriendo de personas desaparecidas. Entonces, bueno, pues hay que seguir exigiendo y señalando los errores. La semana pasada hablábamos de los terribles crímenes cometidos contra mujeres y el discurso, la forma en la que el gobernador Enrique Alfaro se había abordado esta problemática, justificando a su gobierno y casi parecía que lavándose las manos. Por ahí voy a citar, dos tweets que hizo el gobernador. Decía, entre otras cosas, este no es un asunto de policías y patrullas. El gobierno no puede estar dentro de los hogares o intervenir en las relaciones personales de nadie. Lo que sí nos toca hacer es detener y encarcelar a quienes cometen estos actos brutales. Pues brutal, porque no nada más le toca detener a quien mata, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo importante, claro, pero pareciera que el gobernador
se le olvida que también se puede dar prevención y no solo se puede, es obligación del gobierno. Uh-huh. No podemos intervenir en los hogares. Claro que se puede. No es porque no es alguna entrar vez lo caricaturiza, ¿no? Uh-huh. De cómo vamos a tener un policía en cada casa. A ver, es que no nada más el Estado opera a través de policías. Y no se trata de tener vigilantes dentro de casa. Pero acciones de prevención, ¿en dónde están? En el discurso del gobernador, ¿en dónde está? En un presupuesto, ¿no? En un plan, en un programa. ¿Dónde están? Políticas públicas. Lo decías tú el pasado lunes y lo retoma de alguna manera, o más bien ellas directamente se acercan a exigir que el gobernador se capacite en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Me refiero a las mujeres del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, que le solicita o que le pide al Ejecutivo que tome esta capacitación. En parte, dicen ellas, el Ejecutivo no puede referirse a los feminicidios como un asunto privado. Sus afirmaciones trasladan la responsabilidad de la violencia a las mujeres y niñas víctimas de feminicidio, se lava las manos y no reconoce que las omisiones de su gobierno le causan la muerte a las mujeres en Jalisco. Sí, es algo que hablábamos la semana pasada. O sea, muchas de estas mujeres que lamentablemente terminan siendo asesinadas ya habían denunciado antes. Claro. O tenían algún acercamiento ya con alguna institución. Ya existían antecedentes para el Estado sobre esa situación. Entonces, de entrada, ha habido casos en donde ya te habían denunciado y no hiciste lo necesario para protegerla y para sancionar a quien le estaba violentando. Uh-huh. Y pues también, o sea, los poquitos esfuerzos que existen de parte de la autoridad para prevenir, para atender la violencia machista, pues hay que fortalecerlas. Y sobre eso no habla el gobernador. Él, o sea, en su discurso habla de que la violencia para las mujeres, como ocurre en un lugar privado, uh-huh, no puede intervenir y está totalmente mal. Es justamente lo contrario, ¿no? Ellas también decían, las mujeres de CLADEM, que la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, lo que estás diciendo, es una afectación a la dignidad humana, una violación a los derechos humanos y una muestra de discriminación histórica en contra de las mujeres y niñas. Así lo han establecido diversos organismos de derechos humanos a nivel internacional. Y le dice al gobierno del estado que está obligado a desplegar las acciones necesarias para al máximo de sus capacidades y recursos para prevenir, atender, investigar y sancionar los feminicidios. Eso, ¿no? O sea, la prevención, reeducarnos. Estamos en una sociedad culturalmente machista. Desde pequeños nos enseñan que las mujeres deben de estar en ciertos círculos y los hombres en otros. Hay tareas en el hogar para ciertas... ¿no? Exacto. Para mujeres, para hombres. Exacto, ¿no? O sea, desde pequeños nos enseñan estas situaciones en donde supuestamente la mujer debe estar confinada en las actividades dentro del hogar, privadas, ¿no? Y los hombres en la esfera pública, trabajando. Y pues esa educación también muchas veces viene acompañada con, pues, estas relaciones desiguales, ¿no? Justamente si la mujer se debe de encargar de las tareas de cuidados, entonces también debe de atenderte, y si no te atiende no está siendo una buena mujer, una buena pareja. Y digamos, esa base desigual pues está en el origen de muchas de las violencias. Y lo que hemos visto pues ya es de un nivel de cantidad, o sea, incluso en números de cifras, son muchísimas las mujeres asesinadas. Platicábamos el programa pasado que más de 220 fueron asesinadas el año anterior. Como que ya es un tema demasiado serio como para que seguir en este discurso, ¿no? Como que, bueno, yo creo que se tienen que tomar medidas mucho más, ¿cómo se dice? Contundentes, fuertes, inmediatas, o sea, no se puede continuar soportando este tipo de discursos. Sí, o sea, es señal de que no ha habido buenos resultados con las actuales estrategias. Las existen, pero o no están bien dirigidas o no tienen suficiente presupuesto. Jalisco tiene 2 alertas de violencia de género contra las mujeres.
una que se declaró a nivel local y otra que se declaró a nivel federal. Y en teoría con estas alertas activas tendría que haber un montón de políticas públicas, empezando por prevenir la violencia de género. Más allá de si ocurre en la esfera pública o privada, tienes que intervenir. Son delitos que se están cometiendo y pues ha habido muy pocos resultados a partir de que se declararon las alertas. Se tardaron años en establecer indicadores para medir qué tanto se estaba avanzando con esas alertas. O sea, va avanzando muy, muy lento. Y la situación, como lo dice la alerta, o sea, es de alerta, es de urgencia. Son mujeres que están siendo asesinadas al día de hoy, que están siendo violentadas en sus trabajos, en sus casas. Y digamos, esta reacción del gobernador para curarse, para quitarse responsabilidad y decir que simplemente pues, lo que pase ya dentro de su casa es una bronca de las parejas, ¿no? Bueno, o sea, está totalmente mal y es señal de que no se están tomando las cosas pues con la seriedad que se requiere. Estamos hablando, Pepe, de los casos de personas desaparecidas, estamos hablando de estos casos también de feminicidio. Creo que es importante compartirles que el próximo jueves vamos a tener un programa con una amiga, con una filósofa que trabaja pues sobre todo con infancias y con formadores de un programa que se llama Filosofía para Niños. Y lo digo todo esto porque hemos recibido varios comentarios, no sé cuántos te habrán llegado a ti, de personas que dicen es que es muy desalentador lo que escucho en las noticias, no es muy desalentador lo que sucede en nuestra sociedad y lo que se ve reflejado en la prensa más bien quizás, y prefiero ya no enterarme o prefiero no estar escuchando este tipo de malas noticias. Pues vamos a platicar también con ella de si realmente hasta qué punto y cómo, bueno, yo estoy convencido que es útil, ¿no? Este tipo de estar informado y saber de que estas cosas están sucediendo en nuestro contexto inmediato, pero bueno, hasta qué punto y cómo podemos quizás también salvaguardar una salud mental y también hasta qué punto, bueno, algo que yo sí me he preguntado cuando en el ejercicio de algunos del periodismo, es útil, ¿no? O sea, ya conozco quiénes son los responsables, ya sé cómo estuvo este tipo de acción corrupta, este tipo de malversación. En el caso del documental en el que estuvimos trabajando hace un par de años, conocemos los responsables, probablemente los responsables incluso de despojar a una comunidad de muchísima cantidad de minerales, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa después de que sabemos esta información? Como que hasta dónde nos lleva, pues como qué podemos hacer más allá de que ya sabemos cómo estuvo la movida o podemos tener una idea muy general de lo que pasó. Creo que es importante y que va a ser un espacio como muy rico de conversación. Muy interesante la reflexión y bueno, ya lo escucharemos o lo escucharán ustedes el jueves, pero yo creo que son preguntas muy interesantes. Del lado del periodismo, creo que también esta visión tradicional de el periodismo como un oficio que debe ser objetivo, esta visión muy tradicional y limitada de lo que se hace en el periodismo, creo que también nos saca de la responsabilidad de dar justamente herramientas de agencia a las personas, ¿no? Alternativas, no solo hablar de lo terrible que está la situación, sino, ok, sí, las cosas están muy mal, pero también hay cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, todavía hay esperanza. Claro. Y para mí es bien importante en estos trabajos en donde hablamos de situaciones terribles, también que se vean las personas que están haciendo algo por cambiar esa situación, ¿no? Que ha sido también una de las tónicas de los espacios de entrevista, ¿no? De invitar a estas personas activistas, gente de la academia, que estaban pensando en posibilidades, alternativas, soluciones. O sea, sí está muy mal en muchos aspectos nuestra sociedad, pero hay cosas que se pueden hacer y no solo que se pueden, hay gente que las está haciendo y eso también es bien importante y muchas veces en nuestros trabajos periodísticos no está eso, ¿no? Entonces, una información en donde solamente te habla de lo horrible que está el mundo, pues lejos de moverte muchas veces a quien lo lee, a quien lo escucha, a hacer algo, es más bien, híjole, pues menos, ¿no? Pues
como si no hubiera nada que hacer, como si estuviéramos ya en la derrota y no se pudiera cambiar algo de esa realidad. Pues hace unos minutos hablábamos de indicadores, de estrategias, de acciones y vamos con una nota que no sé si nos va a dar para arriba o para abajo, pero es ¿Qué has hecho, alcalde? Es un programa, un ejercicio que se denomina así, que es impulsado por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos y Coparmex, al que acudieron los alcaldes de los municipios metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Misteriosamente, el presidente municipal del Salto pues no llegó. Nomás no llegó Ricardo Santillán. Recordamos que el director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Salto, José Rigoberto Peña Rubio, está pues a la cabeza al parecer de una serie de obras irregulares por más de 200 millones de pesos en los municipios del Salto y también de Tonalá. Sí, esta llamada Red Peña de la que les hemos platicado, justo el día de hoy publicamos una actualización en Tonalá, que son los 2 municipios en donde está involucrada esta red. En Tonalá sí se abrió una investigación y bueno, nos adelantan que como medida cautelar, o sea, la investigación sigue, pero mientras tanto ya 2 de las 7 empresas que forman esta red quedaron vetadas, ya no van a poder recibir más contratos en Tonalá. ¿Por qué esas 2? Porque son las que compartieron domicilio. No sé si te acuerdas, Ángel, que platicábamos que 2 de estas constructoras tienen un mismo domicilio y el lugar en donde tienen su sede es una casita abandonada de una planta, ahí hasta con un vidrio roto y todo, en una calle de tierra en la cabecera municipal del Salto, ¿no? Lo que da a pensar a que probablemente son empresas fantasmas, son empresas de papel, empresas fachada. No, pues claro que son. Que sirven simplemente para simular contratos, pero en los hechos pues no es una empresa con empleados, con maquinaria, sino simplemente es de papel para ganar contratos, ¿no? Entonces, bueno, por esta información que habíamos publicado, la retoma el Contralor de Tonalá y determina que quedan vetadas esas 2, quedan las otras 5 sin bronca para seguir recibiendo contratos, solo esas 2 quedaron vetadas, pero la investigación sigue. Eso es en Tonalá. En el Salto, nada, ¿eh? Nada de nada. Hasta donde sabemos, todas las cosas siguen como si nada. Oye, pues el presidente de Tonalá, Sergio Chávez, sí dijo en este evento que el aumento del 10% en la recaudación que tiene su municipio se refleja en la construcción de infraestructura, de salud y educativa. Bueno. Pues a ver que inviertan bien ese 10% extra de recaudación. Claro. Bueno, ya decíamos que el del Salto no estuvo por ahí. El actual presidente del Consejo Directivo de Jalisco Cómo Vamos y uno de los miembros fundadores de este observatorio es Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, quien entre otras cosas dijo: yo veo muchos cambios radicales que se están haciendo en beneficio de todos. Y después destacó que en enero Jalisco fue el primer lugar nacional en generación de empleos. También dijo: estamos contentos y orgullosos porque hemos avanzado mucho en los temas y nuestra función no es aplaudir, es analizar y señalar. Eso dijo este empresario. Este empresario que forma parte del consejo directivo de Jalisco Cómo Vamos, yo creo que pues el observatorio como tal saca información muy interesante, tienen estas encuestas de opinión, ¿no? De cómo se siente la gente en sus municipios, en el transporte público, va sacando información bastante interesante ese observatorio independiente y ojalá pues este tipo de personajes que están en el consejo directivo no influyan políticamente en pues los productos, en toda la información que como tal saque el observatorio, que creo que es bastante valiosa. Sí, que ya se ha dicho también de Juan Arturo Covarrubias por ahí en Redes de Poder, que publica Reporte Índigo, cuál es la relación, ¿no? Al parecer lo presentan como un jefe político del grupo de Pablo Lemus y que estaban pues muy ligados con Coparmex también, ¿no? De hecho, por ahí les dijo el presentador al evento: bienvenidos a su casa. Supongo que fue un gesto de amabilidad, pero bueno, no dejé de notar el hecho de que les dijera así, ¿no? A los alcaldes y a la alcaldesa. Sí, es al que se le conoce ahí en la grilla como grupo Coparmex, porque Juan Arturo Covarrubias fue presidente de Coparmex Jalisco, Pablo Lemus también, Juan José Frangé también, de ahí vienen. Y ellos 2, Pablo Lemus y Frangé, a partir de esa visibilidad que les dio el estar al frente de Coparmex y pues este tipo de relaciones políticas con empresarios, brincan a la función pública. Entonces,
Pues bueno, Juan Arturo Covarrubias es el dueño de Motormexa, por ejemplo, ¿no? Esta de autos. En su momento fue muy polémico las adquisiciones de patrullas o de vehículos de los municipios, comprárselas a él. Y por ejemplo, Pablo Lemos, siendo presidente de Coparmex, criticando las adquisiciones que no iban hacia Motormexa, no abiertamente, digamos, no diciendo tienen que comprarle a Motormexa, ¿no? Pero sí con una postura súper crítica a ciertas licitaciones que no benefician a Motormexa, ¿no? Digamos, es mucho especulación y rollos de grilla, pero es real que existe esa relación política y que de alguna forma, lo hemos platicado aquí, Pablo Lemos, que es el que en las encuestas y políticamente se ve como el más fuerte para ser el próximo gobernador, no es directamente del grupo político del gobernador Enrique Alfaro. Aunque está en Movimiento Ciudadano, él es de un grupo distinto político, este grupo Coparmex, que encontraron un espacio en Movimiento Ciudadano, y por eso luego hay esos roces, y por eso luego vemos al gobernador candidateando a otras personas que le son más afines, ¿no? que Pablo Lemos. Entonces, para la grillita rumbo al 2024, ese tipo de relaciones políticas pues, se vuelven muy importantes. Pues creo que no se habrá mencionado obviamente la Red Peña en este espacio que has hecho, alcalde. Lo que sí es que las notas que se publicaron sobre el ejercicio pues fueron muy favorables en general para los municipios, también muy escuetas. Creo que se hace falta que todavía se revise la información que se publica en este ejercicio. Y ahora sí, Pepe, se inaugura tu carrusel. Digo, el carrusel de Guadalajara. El carrusel de hoy, ¿no? En Jardín Reforma del Centro Histórico. Hoy, 13 de febrero, a las 19 horas. Podrás estar dándote la vueltita por ahí. Más de un mes tarde. Habrá que ver cómo modificaron el contrato, si hubo una prórroga o qué. Porque si el ayuntamiento no le autorizó una prórroga a la empresa esta Arquitainment, relacionada con Altea Corp, los que hacen Navidalia y Calaverandia, si no les dio una prórroga tendría que sancionarla con el 10%. El carruselito nos costó de nuestros impuestos 26 millones. Por lo menos, ¿no? Decías si quizás en más por gastos alrededor, como es la instalación del carrusel, la operación y demás. Pero solo el haber traído el carrusel costó 26 millones, entonces serían más de 2 millones de multa. Yo lo dudo bastante que vayan a sancionar a la empresa, a pesar de que el contrato dice claramente que tenía que estar ya funcionando el 1 de diciembre. No, pues 2 meses. 2 meses de retraso. A pesar de ello, dudo mucho que vayan a sancionarla. ¿Por qué? Pues porque son cuates. ¿Ha habido pronunciamientos de la Fiscalía Anticorrupción, algún seguimiento al caso de esta licitación amañada o licitación entre cuates? No que yo sepa, nada más la Contralora de Guadalajara, Cintia Patricia, Cantero Pacheco, Ándale, que era la presidenta del ITEI, del Instituto de Transparencia, y luego Contralora Municipal. Ella tiene abierta una investigación, pero muy poco ha dado a conocer al respecto. Siempre que se le pregunte es: vamos avanzando, vamos investigando, seguimos investigando, pero bueno, a ver para cuándo los resultados, ¿no? Pepe, agenda, actualización, además de que te subes esta noche al carrusel, ¿qué tenemos? Pues darle seguimiento a la futura visita del presidente. Yo creo que será interesante andar viendo cómo van las obras. Prepararla, ya sabemos qué temas va a hablar, ¿no? Preparar un poco su llegada quizás. Sí, a ver cómo nos va ahora con la sequía. Veía por ahí una nota de Violeta Meléndez en Mural de que se está registrando más municipios que tienen sequía severa que el año pasado en Jalisco. Entonces esperemos que eso no nos vaya a pegar como hace un par de años cuando la presa Calderón prácticamente la secaron, le sacaron un montón de agua y hubo un muy mal temporal de lluvias. Y pues aquí padecimos con todo en el área metropolitana de Guadalajara la falta de agua. Todavía no están listas las obras para traer el agua del Zapotillo. Entonces eso todavía no nos va a ayudar este año. Entonces ojalá que no nos vaya a pegar. Y pues Pues podemos invitar a Violeta Meléndez para platicar de los temas del agua también y temas ambientales, ¿no? Sí, claro.
para ampliarlo. Pues bueno, Violeta, ahí te vamos a dejar una invitación abierta y te vamos a estar escribiendo. Pepe, pues muchas gracias. ¿De qué? Gracias a quienes nos escuchan y que puedan seguir compartiendo estos rumores. Así es. Gracias. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.